Buenas noches, les saluda Irene Masi de parte de Vida y Fortaleza de Life and Strength, también de parte de los pastores Lorena Guillén y Libardo Acosta. Como siempre es una gran bendición estar aquí conectada, y le damos gracias al Señor por sus vidas, porque cada vez que tú te conectas es una gran bendición, porque la palabra del Señor nos dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y sabemos que para Él no hay tiempo, para Él no hay distancia, para Él no existe barrera. Así es que, ¿verdad? Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. Y si te estás conectando apenas ahorita o después, te digo, Irene Masi, tu servidora de parte de Vida y Fortaleza. Seguimos con la palabra del Señor y vamos a orar para que el Espíritu de Dios, como siempre, sea el que nos hable. Prepara tu corazón, prepara tu Biblia para que, ¿verdad? Sigas la palabra. Muy importante que corroboremos todo con la palabra del Señor, porque aquí a la que tiene la autoridad principal es la palabra del Señor, es lo que Él nos quiere decir, y siempre Él nos va a hablar de una manera muy específica a cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, en esta tarde, en esta noche, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra, por la bendición de creer en ti, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú nos hablas día con día. Bienvenido, Espíritu de Dios. Bienvenido, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sé tú hablándonos en esta noche, como siempre lo haces, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Ahora estamos estudiando 2 de Samuel 8. Te voy a dar una pequeña resumen, ¿verdad?, de lo que hemos estudiado. Y vamos a leer, ¿verdad?, la palabra del Señor. Si recuerdas, la vez anterior era sobre David, que él se dio cuenta que ya estaba tranquilo, en paz, y deseaba construirle la casa al Señor. Y dice, aquí un pequeño resumen: David no sería el que construiría su templo, hablando el templo de Jehová. En su lugar, Dios prometió construir una casa para David, si lo recuerdas. Esta promesa incluía una predicción que Salomón construiría el templo, pero también habla de la venida del Mesías, el hijo de David, que reinaría para siempre. Si tú recuerdas, eso es en 2 de Samuel 7, que estudiamos la semana pasada, del 4 al 17. Y David respondió con humildad y reverencia, diciendo: ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú hayas traído hasta aquí, o me hayas traído hasta aquí? Y si recuerdas, ¿verdad?, esa es la promesa. Sabemos que Dios es el Dios bueno y poderoso, que cumple sus promesas. Es un Dios que Él, ¿verdad?, siempre Él es fiel, y cada promesa que te hizo a ti y a mí, Él la cumplirá. Por eso es muy importante que conozcas su palabra, porque ahí está escrita cada una de sus promesas para tu vida, mi vida, y para nuestras generaciones venideras. Perdón. Leamos en 2 de Samuel, si estás listo. Vamos a leer la palabra del Señor. Y así dice: en nombre sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec, Amá, de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y a los de Midó con cordel, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para reservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, hijo de Rehoboam, rey de Sobá,
al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos, dice, 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó a 1,000 hombres de a pie. David y los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Quiere decir que tomó y se apoderó de todos los carros, carruajes y caballos. Esta es la palabra desjarretó. Y vinieron los sirios a Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Sobá, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos al tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Sabemos que Jehová siempre estaba con David porque él siempre le pedía al Señor, primero le consultaba cuál era la decisión correcta que él debería de tomar, si él debería de ir a la guerra contra los filisteos, contra los amorreos, contra los moabitas. Y el Señor era el que lo dirigía en todo lo que tenía que hacer. Por eso dice que Jehová dio la victoria a David. Y eso es lo que el Señor quiere, darnos nuestra victoria cuando nosotros lo consultamos a Él. Y tomó David, dice, los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Barotai, ciudades de Hadadezer, como el rey David, dice, como el rey David. Dice David, gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Amad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Vamos a continuar ahora con el 13. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de Saal. Y vamos a ir ahora al 15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia, equidad a todo su pueblo. Qué importante, ¿verdad? David dice que él, ¿verdad? Lo que él hacía es administraba justicia, equidad a todo su pueblo. Sabemos, ¿verdad?, que David, él era, cuando el Señor lo toma, era una persona que se dedicaba, ¿verdad?, a criar los animales. Sabemos que él era un pastor de rebaño, mas sin embargo el Señor miró su potencial y él se dio cuenta que él era de un corazón sencillo, dispuesto a dar todo por su rebaño. Se enfrentaba a lo que fuera por defender sus ovejas. Y si tú te das cuenta, el legado, ¿verdad?, que viene de él, que es Jesucristo, que David hasta daba su vida por sus ovejas. Él se enfrentaba a los osos, se enfrentaba, a todo lo que él fuera por defender a sus ovejas. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Él entrega su vida totalmente por nosotros, y Él es nuestro defensor, Él es nuestro ayudador, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da vida. Pero ¿cómo ese legado de la descendencia de David tan importante, que dice que él es su corazón semejante al de Dios, era amigo de Dios, y de ahí viene a descender nuestro Señor Jesucristo? Te voy a dar un poquito de historia de los filisteos, porque dice, ¿por qué había tanta guerra antes? Sabemos que antes y ahora la guerra siempre es por pelear territorio y adquirir poder sobre naciones.
Ahora la guerra es una guerra que también en muchos lugares se continúa, como en Israel, en Palestina, continúa una guerra física, pero ahora es una guerra espiritual la que nosotros estamos viviendo. Los filisteos fueron un pueblo que se estableció en 5 ciudades, dice, al suroeste de la tierra de Israel, y dominaba el camino que venía de Egipto por la costa. Fíjate, los filisteos, qué curioso, filisteos significa, filis quiere decir amante o amigo. Teo significa Dios, pero lo pusieron en minúscula. Eso quiere decir amante de Dios. Pero aquí no te especificaba, porque ellos obviamente no le servían a Jehová de los ejércitos, sino a sus dioses, pero ellos amaban tanto su religión que defendían ese territorio. Y el territorio, si sabes que el pueblo de Israel sale de Egipto y ellos ocupaban el mar. Acuérdate que el pueblo de Israel pasó por el mar para llegar a la tierra prometida, y los filisteos, ellos estaban en lo que ellos dominaban era la marítima, que es al lado del mar, era su territorio. Entonces ellos se levantaban para pelear contra el pueblo de Israel, pero el Señor, como siempre, ¿verdad?, le daba la victoria al pueblo de Israel. Los moabitas, aquí te acuerdas que menciona a los moabitas, como David, pues a unos terminó pues eliminándolos, y a otros, a los que midió con el cordero, a los que no alcanzaron a ser medidos les permitió vivir. Pero qué curioso que los moabitas son los palestinos de hoy. Son los palestinos de hoy. Se llaman, ellos habitaban en Moab y ahora se encuentran en lo que es el Jordán. Y los amenitas, ellos eran descendientes de Amón, de hijo de Lot. Si recuerdas que Lot fue el que el Señor y los ángeles de Jehová sacan, ¿verdad?, para librarlos cuando ellos estaban, ¿verdad?, cuando estaban en Sodoma y en Gomorra. Pero fíjate que los moabitas vienen siendo hijos de Lot. O sea, eso quiere decir que eran de la descendencia de las tribus de Israel. Eran 3 tribus: israelitas, amonitas y moabitas. Y si te das cuenta que ellos, cuando a los que el Señor les permite vivir, vienen a dar tributo y a servirle a David. Los amorreos es otro pueblo. Pero fíjate que los amorreos, acuérdate que siempre había una continua pelea, y acuérdate que era la pelea por el territorio. Pero el Señor, cuando le prometió al pueblo de Israel que le iba a dar la tierra prometida, Él era el que iba delante de ellos y el que peleaba por ellos. Pues los amorreos eran de origen cananeo. Si tú recuerdas que el Señor les advirtió cuando llegaran a la tierra prometida a su pueblo que no se mezclaran con los cananeos, que no se casaran con ellos, que no cohabitaran con ellos. Y fíjate que ellos ocupan Siria ahora. Ellos están en lo que es Siria. Y son los hijos de Canón. Y fíjate qué curioso, pero dice que ellos se les llamaba como un pueblo maldito. O sea, porque es mucho estudiar la historia, pero aquí dice la definición de amorreo, es amargo, rebelde, charlatán, y también eran nómadas. Ellos andaban de un lugar para otro. Ellos no se establecían, sino que andaban de un lugar para otro y siempre queriendo tomar territorio. Y ahora cuando nosotros nos ponemos en el ámbito espiritual de lo que está sucediendo ahora, sabemos que continúan, fíjate lo que está pasando ahorita con los palestinos, fíjate con lo que está sucediendo en Israel, las continuas peleas. Ahora lo que se manifiesta es en lo espiritual. Como siempre, ¿verdad? Yo te digo, la palabra de Dios es poderosa, es revelante a lo que está pasando ahora, y lo que está sucediendo ahora es algo continuo de lo que sucedió. Eso es más de 2000 años, porque eso fue antes de Jesucristo. Más, si te vas a la historia, más 2000, 4000 años atrás, aún más, porque lo de Jesucristo vino a pasar, ¿verdad?, hace 2000, un poco más de 2000 años.
Pero ahora te voy a decir, como siempre, yo le oro al Señor, digo, Señor, o sea, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué es lo revelante de lo que está sucediendo ahora? Y siempre se ha tratado del territorio, pero ahora el territorio, sabemos que hay dominios de demonios que ocupan ciertos territorios y ahí ellos se quedan y empiezan a crear conflicto con las personas, a crear guerras, porque ellos quieren seguir tomando ese territorio para poder agarrar más almas para Satanás. Pero Jesucristo, Él, ¿verdad?, nos dio el mandato de ir a predicar el evangelio por todo el mundo, y dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero sabemos que el enemigo pues no se va a dar por vencido, porque él le quedan pocos días. El fin de los siglos está cerca y debemos de estar más preparados que nunca. El título de hoy, cuando ponemos esta palabra revelante a lo que está sucediendo, yo puse lo que el Señor me da y dice: Jehová peleará por vosotros. Ese es el título de hoy. Y voy a poner, tengo 6 puntos de referencia y tengo los textos que van con esos puntos de referencia. Y el primero es un punto y es de referencia y una pregunta. ¿Qué batallas estás enfrentando hoy? ¿Cuál es la batalla que ahora tú y yo estamos enfrentando y el mundo entero? ¿Es tu batalla espiritual? ¿Tiene que ver con una enfermedad física? ¿Tiene que ver con tu economía? ¿Conflictos emocionales? ¿Adicciones? ¿Enfermedad mental? ¿Angustia? ¿Dolor? ¿Cuál es la batalla que ahora tú y yo estamos enfrentando? Sabes que todos tenemos una batalla, pero sabemos también, como dice el título, que Jehová peleará por nosotros, pero Él nos dejó pasos y procesos a seguir. Para darte una respuesta de la batalla que estamos peleando, en Juan 16:33 dice: estas cosas he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí te está dando una respuesta que en cada batalla que tú tienes hoy, que tendrás mañana, aún las que has tenido y sigues cargando, aquí te está diciendo el Señor en Juan 16:33, y Él te ha hablado que en Él tendrás paz. Pero aunque en el mundo tengamos aflicciones, que debemos confiar, porque Él ha vencido el mundo. Número 2, muy importante, todo es importante, pero identifica a tu enemigo. Debemos de darnos cuenta quién es nuestro enemigo. Debemos de saber cuál es nuestro enemigo para poder, con el poder de Dios y del Espíritu Santo, enfrentar ese enemigo, que puede ser la enfermedad, que puede ser la ruina financiera, que puede ser una enfermedad mental, ansiedad, dolor, angustia, no sé, pero tienes que identificar de dónde viene ese ataque. Tu respuesta de las 2, de cómo identificar tu enemigo, te vas y la vas a encontrar en Efesios 6:12. Y dice así: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Aquí te está diciendo cómo identifiques a tu enemigo. Que todos esos ataques vienen no de ti, sino vienen de autoridades, de potestades demoníacas en este mundo, de tinieblas que dominan este mundo, y son fuerzas espirituales malignas y se encuentran en las regiones celestiales, y son las que empiezan a atacar tu vida y atacar mi vida, porque ellos quieren pelear
esa batalla en ti. Acuérdate que las batallas, grandes batallas, se ganan o se pierden en la mente del hombre. Pero el Señor nos ha dado poder y autoridad para vencer estos enemigos. Y cuando tú no puedes, dice, acuérdate que Jehová peleará por ti. Acuérdate que el Espíritu de Dios dice que cuando tú no puedes orar, Él gime por ti con gemidos indecibles. Vamos al 3. Conoce tu campo o tu territorio de batalla. Tienes que conocer cuál es tu territorio, es lo que acabo de mencionar. En nuestro territorio todo empieza en la mente. Es un pensamiento. Cuando empiezas a enfermarte, te duele algo y ya empiezas a crear muchas cosas y nos podemos enfermar más, nos debilitamos. Vienen los miedos, vienen los ataques del enemigo, te va a pasar esto, tienes cáncer, vas a morir, te vas a volver loca. Entonces vienen tantos ataques a tu mente. Pero el Señor nos dio todas las herramientas para vencer todos estos ataques del enemigo. Si tienes un ser amado que está en el hospital, empieza a contrarrestar todas esas cosas que el doctor ha dicho. Y dice, sabes que hay poder en el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos dice en Isaías 53:5 que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Empieza a hablar las cosas que no son como si fuera. Sabemos que la fe es la convicción que es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Sabemos en Romanos 10:17 que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante que nos agarremos de las promesas que tenemos escritas en la palabra, porque esas son tus herramientas que el Señor te ha dado a ti y a mí para vencer al enemigo. Agarrarnos de la fe para orar por nuestros seres amados y que la sanidad llegue a su vida. Para Dios no es imposible. Somos seres humanos, vivimos en un mundo espiritual, vivimos en guerra constante, vivimos atacados y acechados, pero el Señor te está diciendo cómo tú te enfrentes al enemigo, cómo tú le conozcas, que sepas cuáles son tus batallas, que conozcas el campo de batalla, que te identifiques a tu enemigo. Ahora el 4. Ahora identifica las herramientas de guerra que el Señor te ha dado para combatir a tu enemigo. Ayuno, oración, intercesión, activar ángeles. ¿Sabes que el Señor puso ángeles a tu mandato? Es algo loco, pero sí es. Dice que Él nos ha hecho poquito menor de 2 ángeles, pero tú le puedes decir a un ángel, ve y cuida a mis hermanos. Tú puedes decirle a un ángel, poner cerco y vallado de ángel alrededor de tu familia, de tu casa. Los ángeles son espíritus ministradores que mientras que tu ser querido está en el hospital, tú lo puedes mandar y decirle a los ángeles que lo ministren. La oración es una forma poderosísima de interceder por tu ser amado. Vamos a la contestación del 4, porque todo lo tenemos que basar en la palabra del Señor. Perdón, dice en Efesios 6:12, porque ya te leí eso, vamos a la tercera, se me pasó uno. Primera de Corintios. Cuando estamos hablando de la mente y de la guerra espiritual, el Señor te está diciendo aquí, en Primera de Corintios 2:16. Mira, esto es algo bien tremendo y bien poderoso para que tú te apoderes de esta palabra y la hagas tuya. Es una promesa. Cuando estás luchando con tu mente y cuando estás luchando con las artimañas del enemigo que quiere lastimar a ti y a tu familia, dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que la instruya? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Tú y yo tenemos poder y autoridad para ordenarle a esa enfermedad que deje el cuerpo de nuestros hijos, para ordenarle al enemigo que se aparte de tu vida y la vida mía, pero ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo.
al identificar las herramientas de guerra que el Señor te ha dado, yo te mencioné unas, pero vamos a leerlo ahora bíblicamente. Y lo vas a encontrar, y te dice así, este es en Romanos. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, y es Romanos 5 y 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De las fortalezas que mencionamos, de las fortalezas, para destruir las fortalezas espirituales del enemigo. Para eso nos dice el Señor que las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, no son carnales, son espirituales, porque estamos y venimos contra espíritus de maldad que quieren acabar con tu vida y la mía. Dice fortalezas, vamos a leerlo todo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos que se hacen en tu mente y para toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y qué importante, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Estas son las herramientas que el Señor nos dejó. También la palabra nos dice que, en Proverbios dice que el Señor mantendrá en perfecta paz a aquellos cuyos pensamientos en Él permanecen. Pregunta, ¿quién es tu Señor, tu jefe principal, que te ayuda? ¿Cuál estrategia espiritual que Él te ha dado para derrotar a tus enemigos? Sabemos que nuestro Señor, el que ha creído en Jesucristo, es Jehová de los ejércitos, es Jesucristo mismo, es el Espíritu Santo. Sabemos también que Él ha puesto los ángeles a nuestra disposición para poder así nosotros, amén, amén, estaremos orando por Pedrito, por su sanidad. Confiamos en el Señor, vamos a declarar sanidad por la vida de Pedrito. Sabemos que el Señor está en control. Gracias, mi hermana Rosa. Y aquí te estamos dando herramientas de cómo luchar y reclamar las promesas para la vida de nuestros seres humanos. Vamos a la respuesta del 5, en Efesios 2:6. Dice, y mira, ¿qué te dice aquí la palabra? Juntamente con Él nos resucitó, con Jesucristo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tienes poder, tienes autoridad. Estás sentada en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para poder interceder por nuestros seres amados, para poder interceder por su vida, para poder derrotar las acechanzas del enemigo a nuestras vidas. Y muy importante, toda la palabra de Dios es importante. ¿Quién es el que pelea por ti y por mí? Y te vas a Éxodos 14:14. Y declaramos antes que nada de seguir adelante. Cuando terminábamos nos vamos a unir en oración por Pedrito, y les voy a pedir a todos que oremos por él para que el Señor traiga sanidad a su vida, pero voy a decirte ahora para que tú estés en paz. En Éxodos 14:14, nos queda un minuto. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Señor, te damos gracias, te bendecimos por tu palabra, por las estrategias que nos has dado. Te damos gracias, Señor, en este momento, Señor, te adoramos y te bendecimos. Te entregamos todas nuestras luchas, pero en este momento, Señor, nos están pidiendo oración por Pedrito. Vamos a hacer un momento, y ahí donde tú estás, te pido que clames por la vida de este joven como si fuera tu hermano, tu hijo. Y lo vamos a hacer, le vamos a creer al Señor lo que dice en Isaías 53:5, que Él fue herido por nuestros pecados, que Él fue molido por nuestras rebeliones, que por sus llagas fuimos nosotros sanados.
Señor, en el nombre de Jesús, nos unimos en este momento, Señor, para interceder por la vida y salud de Pedrito. Padre, te pedimos que mandes ángeles, Señor, que traen la pronta respuesta. Sabemos que tú eres el doctor de doctores, el médico de médicos, y sabemos, Señor, que tú en este momento estás intercediendo, Señor, poniendo tu mano, Padre, y sabemos que todo saldrá favorable en la vida de Pedrito. Te damos gracias por su vida. Declaramos sanidad sobre él y que tu sangre preciosa, Señor, lo cubre, Señor, y trae sanidad. Dice, Señor, que tú hiciste la llaga, pero tú la sanarás. Padre, que tú eres el que le das medicina, Padre, para que sane. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, sigan intercediendo en su casa. Aquí nos puso el Señor para interceder los unos por los otros. Lee la palabra y tienes la respuesta a todas nuestras necesidades. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y si gustan llamarme, me pueden llamar para interceder. A mi hermana Gloria también. Mañana es el día de intercesión. Gloria Limón, mi número es 619-761-2025. Por WhatsApp me pueden encontrar o Messenger. Que Dios me les bendiga y nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves, y seguimos intercediendo los unos por los otros. Bendiciones.